Supercrack Estrella presenta Ley de unidad y lucha de los contrarios en el CERN. El mundo de los muertos es un reino de existencia desde el cual los entes varados entran en el mundo de los vivos. La lucha de los contrarios significa que la contradicción dada en el interior de la esencia del objeto se resuelve sin cesar y que asimismo sin cesar se reproduce, lo cual lleva a transformar el viejo objeto en un objeto nuevo. Por esta razón existieron otras civilizaciones antes que la nuestra. La materia y la antimateria deberían anularse mutuamente. Es precisamente lo que tratan de dilucidar estos físicos del CERN en un artículo de la prestigiosa Nature en la que describen cómo el hecho de que protón y antiprotón tengan el mismo momento magnético debería significar simplemente que el universo no debería existir, ya que ambas partículas se anularían, y el efecto debería extenderse a todo nuestro universo. Nacemos para morir, y morimos para nacer de nuevo. Esto de alguna manera podría indicar que la reencarnación es real. Lo malo de la reencarnación es que no podemos recordar nada de ella. Volvemos a nacer. Si existe un mundo de seres vivos, tiene que existir un mundo de seres muertos, por lo menos si usamos esta ley de los contrarios. La vida misma es una contradicción, un caos. De hecho existe también la teoría del caos, que se complementa con la ley de los contrarios. Si existe un mundo en el presente, tiene que existir un mundo en el pasado y en el futuro, desde todo punto de vista y siempre desde la ley de los contrarios. Los viajes en el tiempo no solo son posibles sino que ya existen. La ley de la unidad y lucha de contrarios es la médula y esencia de la dialéctica materialista. Por oposición a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que las cosas y los fenómenos de la naturaleza llevan implícitas contradicciones internas, que son la fuente del proceso de desarrollo. Mientras examinamos las cosas en forma estática, cada una aisladamente, no tropezamos con las contradicciones que llevan en sí, pero apenas comenzamos a examinarlas en su conexión mutua, en su movimiento, desarrollo y mutación, entramos en el reino de las contradicciones. En la naturaleza siempre hay algo que nace y se desarrolla, y algo que muere y caduca. La lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace, entre lo caduco y lo que se desarrolla, constituye la ley del proceso de evolución. Lenin llamaba a esta ley la médula de la dialéctica, puesto que descubre la fuente del automovimiento y del desarrollo de la materia, y puesto que estudiando los aspectos contradictorios de los objetos, las tendencias de desarrollo de esas contradicciones, conocemos los fenómenos en su nacimiento, evolución y muerte. La unidad de los aspectos contrapuestos no es una unidad inmóvil, sino sujeta a una lucha interna. Lenin señaló que la unidad de los contrarios es una unidad condicional, temporal, relativa, y la lucha entre ellos, absoluta. Como absoluto es el desarrollo, el movimiento. La unidad de los contrarios es al mismo tiempo su conexión interna, su penetración y su exclusión recíprocas, la negación mutua, la lucha. Los contrarios se excluyen y se penetran mutuamente en un solo y mismo tiempo. Yo existo para más tarde dejar de existir. Hay un mundo material y otro mundo inmaterial, hay mundo y un antimundo, y todos ellos coexisten de una manera caótica en el caos de este mundo. Supongo que si en este mundo en 3D, todo es caos, en el antimundo de la antimateria todo es orden. Ambos polos de cualquier contraposición, lo positivo y lo negativo, son tan inseparables uno del otro como contrapuestos, y. No obstante todo su carácter contrapuesto, se penetran mutuamente. Engels, el proletariado y la burguesía son generados por el modo capitalista de producción, en cuyos marcos están a tal extremo relacionados entre sí que sin alguna de estas clases no es posible el modo capitalista de producción. Pero a la vez se excluyen uno al otro, llevan una lucha intransigente. En el dominio de los fenómenos físicos, el ejemplo más nítido de la unidad de las tendencias contrapuestas es la atracción y la repulsión, indisolublemente relacionadas. El átomo, a la luz de la física contemporánea, es la unidad de partículas de carga positiva y negativa. Con su penetración recíproca determinan las propiedades físicas y químicas del átomo. La vida es también un proceso contradictorio. La extinción y la renovación constantes de las células es una condición de la vida del organismo. La vida es una contradicción que se crea y se resuelve incesantemente. Un enorme valor científico y práctico tiene la extensión de la ley de la unidad y lucha de contrarios al estudio de la vida social. La vida social dentro de la sociedad de clases está llena de contradicciones y de lucha. Las aspiraciones de unos miembros de la sociedad marchan en dirección opuesta a las de otros.
El marxismo ha demostrado, por primera vez científicamente, que la fuente de las tendencias contradictorias y de la lucha antagónica dentro de la sociedad dividida en clases radica en la diferencia de situación y de condiciones de la vida de las distintas clases. El marxismo demostró que la lucha de las clases es la fuerza motriz de la historia en todas las sociedades antagónicas. El marxismo-leninismo enseña que las contradicciones solo pueden ser resueltas mediante la lucha y no por el apaciguamiento de los contrarios. La contradicción puede ser superada solo mediante la lucha por estos u otros principios. Stalin, los contrarios, existiendo temporalmente como unidad, en cierto grado de su desarrollo se transforman en extremos, cuando su coexistencia ya no es posible por más tiempo. El proceso de la división de la unidad en dos partes que mutuamente se excluyen, al desarrollarse y profundizarse, alcanza su punto más alto, llegando entonces el momento de la destrucción de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. En ese proceso estamos en estos momentos en un cambio, no sabe muy bien hacia qué. Si existe un Dios, tiene que existir un antidios, quien reina en el caos y en orden. Eso lo dejo a tu elección. Ley universal de la realidad y de su conocimiento por el pensamiento humano. Expresa la esencia, el núcleo de la dialéctica materialista. Cada objeto contiene contrarios. Se encuentran en unidad indisoluble, se excluyen mutuamente, y esto no solo en relaciones distintas, sino además, en una misma relación, o sea, tres, se interpenetran mutuamente. Su unidad es relativa, su lucha es absoluta. La lucha de los contrarios significa que la contradicción dada en el interior de la esencia del objeto se resuelve sin cesar y que asimismo sin cesar se reproduce, lo cual lleva a transformar el viejo objeto en un objeto nuevo. Con esto, tal ley permite explicar la fuente objetiva interna de todo movimiento sin recurrir a fuerzas extrañas de ninguna clase, permite concebir el movimiento como automovimiento. Esta ley pone al descubierto la auténtica unidad concreta de la multiplicidad como identidad concreta, y no muerta. Con esto permite reproducir la totalidad concreta y el desarrollo del objeto en la lógica de los conceptos. Ello explica que la ley de la unidad y lucha de contrarios constituya el núcleo de la dialéctica. En la ley enunciada se expresa de la manera más concentrada la oposición del pensamiento dialéctico al metafísico, el cual concibe la fuente del movimiento solo como distinta del propio movimiento y externa al mismo, y la unidad, como un más allá para la sustituir el movimiento y la unidad concreta de la diversidad por la descripción de los resultados externos del movimiento y de los aspectos del objeto solo externamente contrapuestos. Todos somos funambulistas en esta vida. Todos transitamos sobre una cuerda floja haciendo malabares con nuestras existencias. Nos aterra caer al vacío, aunque no conozcamos qué hay dentro del vacío. Y si un funambulista, para no caer a ese vacío de la inexistencia, mide en la cuerda floja de la vida un algo y su contrario para tomar decisiones. Extractos en la cuerda nos habla del riesgo. Sabemos que la expresión estar en la cuerda floja es sinónimo de inseguridad, de miedo, y bailar en la cuerda floja es un triple salto mortal, el más difícil todavía al que se atreve esta volatinera experta que nos muestra sus habilidades en el aire aumentando su momento de inercia, parámetro donde inicia el recorrido de esta teoría aristotélica de los opuestos, sin la cual sería imposible entender al ser humano, su antropología. Se sabe que en nuestro lenguaje existen los opuestos, razón, sin razón, finitud, infinitud, verdadero o falso, mente y cuerpo. Ella exhibe en el escenario esa lucha de contrarios a la que tanto aludía el psicoanalista Jung, con los arquetipos de aquel yo consciente, el inconsciente colectivo, el que mostramos al otro, el social, y el subconsciente, el inconsciente personal. El verdadero yo sin tapujo alguno, pero siempre agazapado en la sombra por miedo al rechazo, lo que se atreve a ser uno y lo que sería capaz de hacer otro. Nuestras vidas son pequeñas colecciones de opuestos, pero la bailaora también sabe, y así lo dice su cuerpo, que la naturaleza está exenta de todo esto. No existen ranas verdaderas y ranas falsas, o ranas a los que les preocupe la muerte o el futuro de la muerte. No existen árboles morales y árboles inmorales. El humano sí vive estas contradicciones, por eso, tomar una decisión significa trazar en cada paso de baile una frontera entre lo que se elige y lo que no se elige. Y eso es justo lo que hace Morales en la cuerda floja, a veces tensa, decidir entre lo uno y lo otro. Pero todo cambia completamente en cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida, y en sus recíprocas interacciones. Entonces tropezamos inmediatamente con contradicciones. El mismo movimiento es una contradicción. Ya el simple movimiento mecánico local no puede realizarse sino porque un cuerpo, en uno y el mismo momento del tiempo, se encuentra en un lugar y en otro, está y no está en un mismo lugar.
Y la continua posición y simultánea solución de esta contradicción es precisamente el movimiento. Si ya el simple movimiento mecánico local contiene en sí una contradicción, aún más puede ello afirmarse de las formas superiores del movimiento de la materia, y muy especialmente de la vida orgánica y su evolución. Hemos visto antes que la vida consiste precisamente ante todo en que un ser es en cada momento el mismo y otro diverso. La vida, por tanto, es también una contradicción presente en las cosas y los hechos mismos, una contradicción que se pone y resuelve constantemente. Y en cuanto cesa la contradicción, cesa también la vida y se produce la muerte. También vimos que tampoco en el terreno del pensamiento podemos evitar las contradicciones, y que, por ejemplo, la contradicción entre la capacidad de conocimiento humana, internamente ilimitada, y su existencia real en hombres externamente limitados y de conocimiento limitado, se resuelve en la sucesión, infinita prácticamente al menos para nosotros, de las generaciones, en el progreso indefinido. Friedrich Engels, Anti-Düring, 12. Dialéctica. Cantidad y cualidad. Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran que la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza son el resultado de la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la causa de todo movimiento y cambio en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta ley se explica, pues, el origen del movimiento. Entre los argumentos que se aportan para justificar esta explicación predominan los procedentes de las ciencias, física, ciencias naturales, matemáticas, economía, pero también de la historia y de la filosofía. Entre las parejas de contrarios puestas como ejemplos podemos citar atracción y repulsión, movimiento y reposo, propiedades corpusculares y ondulatorias, herencia y adaptación, excitación e inhibición, lucha de clases, materia y forma, cantidad y cualidad, sustancia y accidentes. Parte de las ideas pitagóricas de la estancia del alma en los infiernos y de su retorno a la vida para establecer su existencia después de la muerte. Este es el sentido de la máxima: los vivos nacen de los muertos, encerrada en esta otra más general, de que todo lo que tiene algo contrario nace de este contrario, lo mismo que lo más grande de lo más pequeño, lo más fuerte de lo más débil, lo más rápido de lo más lento, lo peor de lo mejor, la vigilia del sueño y la vida de la muerte. A este argumento en pro de la supervivencia del alma, tomado de la doctrina de la metempsicosis, se agrega un todo platónico en favor de la preexistencia. Es una consecuencia del principio de que la ciencia no es más que una reminiscencia, principio que presupone la teoría de las ideas, a la cual nos referimos aquí por segunda vez. Saber es recordar y el recuerdo supone un conocimiento anterior. Si el alma se acuerda de cosas que no ha podido conocer en esta vida, es una prueba de que ha existido anteriormente. No es cierto que nuestra alma, a través de la imperfecta igualdad de los objetos sensibles entre sí, tiene la idea de una igualdad perfecta, inteligible e inasequible a los sentidos. ¿No tiene también la idea del bien, de lo justo, de lo santo y de la esencia de todas las cosas? Son conocimientos que no pudo adquirir después de que nacimos, puesto que no son perceptibles a los sentidos. Preciso es, por lo tanto, que los haya adquirido antes. La consecuencia de todo esto es que el alma existe antes de nuestra aparición en este mundo, lo mismo que las esencias. Estos dos argumentos, justo es decirlo, a pesar del prestigio de los nombres de Pitágoras y Platón, no tienen para nosotros más que un valor histórico. El primero no puede arrostrar una discusión, como tampoco la teoría muerta de la metempsicosis, de la que procede. El segundo tendría toda la fuerza de una demostración si las dos teorías de las ideas y de la reminiscencia, que tanta importancia tienen en la doctrina de Platón, pudieran ser aceptadas sin reservas hoy día. Mas he aquí, en compensación, una serie de razonamientos capaces de satisfacer a las inteligencias más exigentes. Está fundada en el examen de la naturaleza del alma. ¿Es nuestra alma una de esas cosas que pueden disolverse o es indisoluble? ¿Es simple o compuesta, material o inmaterial? ¿Es, en fin, más afín a lo que cambia incesantemente o más bien a lo que es eternamente idéntico a sí mismo? Bastan estas dos últimas preguntas para servir de testimonio de que en el pensamiento de Platón el problema del destino del alma después de la muerte no puede tener solución más que después del de su esencia, la busca enseguida, distingue dos órdenes de cosas. Las unas simples, absolutas, inmutables, eternas, en una palabra, las esencias inteligibles. Las otras son mutables, es decir, cuerpos perceptibles a los sentidos. ¿A cuál de estos dos órdenes se une nuestra alma? A las esencias, porque como ellas es invisible, simple y dispuesta además a buscarlas por sí misma como un don propio de su naturaleza.
Si nuestra alma es semejante a las esencias, no cambia nunca, como no cambian ellas, y no tiene que temer que la muerte la disuelva como al cuerpo. Es inmortal. Pero Platón tiene especial cuidado en dejar sentado sin pérdida de tiempo que porque el alma por su naturaleza tenga asegurado un distinto futuro, no tiene este por qué ser igual para todas las almas indistintamente. La del filósofo y la del justo purificadas por la constante meditación de las esencias divinas serán admitidas sin duda a disfrutar de la vida de bienaventuranzas de los dioses, pero las del vulgar y del perverso, contaminadas de impurezas o crímenes, estarán privadas de esta eterna felicidad y sometidas a pruebas cuya pintura extrae Platón de la mitología. Estas creencias de otros tiempos prueban al menos la antigüedad de la fe del género humano en una sanción suprema de la ley moral, y añaden el peso del consentimiento universal a uno de los principios más ciertos de la filosofía. Pero esta argumentación origina dos objeciones: no se dice de la armonía de una lira que es tan visible e inmaterial como el alma, y por lo mismo, no podrá temerse para el alma lo que sucede a la armonía, que perezca antes que el cuerpo, como la armonía antes que la lira. La objeción solo es viciosa, para reducirla a la nada, basta pensar que el alma no puede compararse seriamente a la armonía por dos buenas razones. La primera es que existe antes que el cuerpo, como se ha demostrado, y que es absurdo decir que la armonía existe antes que la lira. La segunda es que el alma manda al cuerpo y gobierna sus órganos, mientras que es absurdo decir que la armonía manda a las partes de la lira. Se ve cómo la preexistencia y la libertad del alma vienen en parte en socorro de su inmortalidad puesta en duda. La otra objeción se deduce de la idea de que no es imposible que el alma, después de haber sobrevivido a varios cuerpos, perezca a la par que el último a que ha animado. Esta objeción, que no parece formalmente desvirtuada como la anterior por la preexistencia y la libertad del alma, está refutada por Platón en nombre del principio al cual retrotrae incesantemente todas las cuestiones capitales, que es el principio de la existencia de las ideas, desenvuelto aquí con más abundancia y acerca del cual es ya preciso explicarse: por encima de todas las cosas que impresionan a nuestros sentidos, existen en este mundo seres puramente inteligibles que son los tipos perfectos, absolutos, eternos e inmutables de todo lo imperfecto que existe en este mundo. Son las ideas, no abstractas, sino realmente existente, las únicas realidades, de las que todo lo que no sean ellas no es más que una imagen imperfecta. Son la justicia absoluta, la belleza absoluta, la santidad absoluta, la igualdad absoluta, la unidad absoluta, la paridad absoluta, la grandeza absoluta y la pequeñez absoluta, entre las cuales Platón parece no establecer al principio ninguna distinción en el sentido de que admite por igual su realidad. Si no repugna, pues, por nada el admitir que la justicia, la belleza y la verdad absolutas existen por sí mismas como otros tantos atributos de Dios, fuerza es convenir que no ocurre lo propio con estas otras ideas platónicas de la igualdad, la grandeza, la fuerza, la pequeñez y otras aún más alejadas de la naturaleza divina, es decir, las ideas tipos de todos los seres sensibles. Todo queda reducido a esta alternativa: rechazar en absoluto la teoría de las ideas por ser excesiva o suponer que el buen sentido de Platón ha debido establecer distinciones y grados entre las ideas que hagan razonable su teoría, es el partido que parece mejor, a pesar del silencio de Platón. De esto no se encuentra ni en Fedón ni en ninguna otra parte alguna razón explícita, pero casi parece un argumento su manifiesto afán de insistir de mejor gana, más frecuentemente y con mayor fuerza en ciertas ideas con preferencia a otras. Son aquellas las de lo bello, lo justo, lo verdadero, lo santo, lo bueno por sí mismo, a las cuales parece asignar por lo mismo una capital importancia. Por esto, y sea lo que quiera lo que se decida acerca del carácter de las otras ideas, el principio de las esencias conserva toda su fuerza contra las dudas propuestas referentes a la inmortalidad del alma. Si ésta, como se ha demostrado, participa de la naturaleza divina de las esencias, no puede admitir, como tampoco pueden las mismas esencias, nada contrario a su naturaleza. No puede perecer nunca con el cuerpo cuando éste se disuelve, porque es inmutable e indisoluble, y porque por esencia se escapa a todas las condiciones de la muerte. Y si tal es su destino, añade Sócrates, cuán grande será en esta vida su interés en hacerse digna de una feliz eternidad. Ese problema, conocido como la asimetría de bariones, trata de encontrar una respuesta a una cuestión que los físicos no logran explicarse.
El proceso para demostrar que ese momento magnético del antiprotón era el mismo, pero en negativo, que el del protón ha sido largo y complejo, ya que no hay contenedor físico que pueda contener antimateria, lo que hace que los físicos hagan uso de campos eléctricos, para retenerlo en dispositivos llamadas trampas de Penning. El proceso ha permitido, según sus responsables, completar de forma satisfactoria una de las medidas más difíciles jamás realizadas en un instrumento Penning. El resultado de ese momento magnético, siendo n una constante llamada magnetón nuclear, es idéntico al momento magnético conocido ya hace tiempo en los protones. El juego de las diferencias continúa en el CERN, donde plantean ya el llamado experimento ALPA con el que estudiarán los efectos de la gravedad de la antimateria. Quizás eso dé por fin una respuesta a esa pregunta original y explique por qué el universo, efectivamente, existe. Llamado experimento ALPA, abrirá el mundo de la antimateria, el antimundo, el mundo de los muertos bíblico. El CERN reactivó el pasado mes de abril su gran colisionador de hadrones. Sin embargo, desde el mes pasado se ha popularizado en redes una teoría bastante curiosa. Esta asegura que el aparato no es para ayudar a la ciencia, sino que su fin es abrir un portal al infierno. La teoría se popularizó a raíz de un video en TikTok. Este muestra a una mujer asegurando que está conectada con Dios y que él le informó los planes del grupo de científicos del CERN. Supuestamente quieren traer el infierno a la Tierra usando el gran colisionador de hadrones. Ya que al parecer muchos se dejaron llevar por este video, varios científicos han salido a decir que esto sería imposible. El único objetivo de esta máquina es hacer experimentos que permitan a la comunidad científica saber más sobre los orígenes del universo. No crear portales interdimensionales. Las relaciones con el infierno tampoco tardaron en salir, ya que muchos vieron en su logo el 666, el número de la bestia. Incluso comenzaron a circular supuestas profecías de Nostradamus que apuntaban a que sería el causante del fin del mundo. Sus primeras colisiones se dieron en 2010 y seguimos aquí, sin hoyo negro ni portal demoníaco. Pero eso tampoco quiere decir que no esté por pasar. ¿Qué está pasando con en el CERN? ¿Están los científicos jugando un poco con las fuerzas que ellos simplemente no entienden? Es profundamente inquietante las cosas que voy a compartir con ustedes en este artículo. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocido como CERN, está rompiendo deliberadamente partículas unas con otras en altas velocidades asombrosas. Si usted piensa que suena increíblemente peligroso, usted no está en lo cierto. Los científicos de todo el mundo han sugerido que los extraños experimentos que tienen lugar en el CERN podrían ya sea abrir un agujero negro, destruir el mundo entero o abrir un portal a otra dimensión, pero ninguna de esas preocupaciones se han tomado en serio. En lugar de ello, los científicos del CERN siguen aplastando más y más partículas a velocidades cada vez más altas. A plena capacidad, el gran colisionador de hadrones puede aplastar protones a una velocidad de 1000 millones por segundo. Eso es un número que es casi inimaginable. Así que, precisamente, ¿qué están esperando para lograr con esto? ¿Podría ser posible que los altos funcionarios del CERN en realidad tienen algo más en mente? ¿Pero por qué crear un portal a otra dimensión si ellos no tienen ni idea de lo que podrían encontrar? Otros científicos prominentes han expresado su profunda preocupación por lo que pueda pasar en el CERN. Por ejemplo, Stephen Hawking ha sugerido que el LHC puede ser capaz de crear un agujero negro que podría tragarse nuestro mundo y destruir todo el universo. Otros han planteado cuestiones que son más de naturaleza filosófica. Por ejemplo, el logotipo para el CERN contiene el 666 y por qué hay una estatua del dios hindú Shiva, el destructor, de pie justo frente a la sede del CERN. Ahora despejemos la siguiente interrogante. ¿Podría el CERN ser la apertura de la puerta del infierno? La máquina más grande del mundo, le tomó una década a miles de científicos, ingenieros y técnicos para planificarla y construirla, y continúa operando en los mismos límites del conocimiento científico. Según informes de NTEU. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1, 7, RB, el gran colisionador de hadrones, LHC, en inglés del Large Hadron Collider, CERN, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Su inicio tuvo lugar el 10 de septiembre del 2008, siendo la más reciente adición compleja de aceleradores del CERN. El LHC consiste en un anillo que mide 27 kilómetros de superconductores, los cuales tienen unas estructuras que disparan las partículas a medida que dan vueltas. CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, tiene su sede en Ginebra. ¿Por qué se ha filmado una película tan extraña Shiva Dance of Destruction en el lugar del proyecto científico de CERN?
Sí, de hecho, una estatua de Nataraja que representa el dios hindú Shiva, le dieron una dedicación en ese lugar por primera vez en el año 2004. Ahora aquí es donde se pone interesante. Según Wikipedia, Nataraja, el rey de la danza, es un nombre sánscrito del dios hindú Shiva, en tanto realizador de la frenética danza, Tandava, para destruir el universo y prepararlo para que el dios Brahma de 4 cabezas inicie el proceso de la recreación. Un canto bengalí hablando de esto dice: ¿por qué tú amas la tierra ardiente? He hecho una tierra ardiente de mi corazón, que usted, oscuro, cazador de la tierra ardiente, que baila su danza eterna. La Biblia nos dice claramente que este uno oscuro, el que habita en la tierra ardiente, no es otro más que el mismo Satanás. ¿Estás viendo cómo está el panorama? La misma ciencia que inspiró a los constructores de la Torre de Babel, hombres que como Satanás dijeron que ellos no necesitaban a Dios para alcanzar el cielo, este es el mismo mover que envuelve a los que están detrás de este proyecto diabólico de CERN. Personas que han dedicado toda su investigación para el enemigo. No hay accidentes y no hay coincidencias. El nuevo orden mundial está enviando un mensaje claro. Ellos están a la espera de la aparición de su Señor, el Anticristo, y tratarán de destruir el mundo y recrearlo a su imagen. La Biblia nos dice cómo todo va a terminar. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 11. 44-45. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.